continuamos platicando con Norberto Hueso, conocido por todos como el Pájaro Hueso. Hablábamos de tu adolescencia. ¿Cómo podemos imaginarnos a Norberto Hueso en la adolescencia? ¿Qué lugares ibas? ¿Qué tipo de música te gustaba? ¿Cuál fue tu primer carro, por ejemplo? Imagínate, donde me ves ahí en la foto, peludo, la moda era, ¿verdad?, usar el pelo largo. Iba a la zona rosa, a las discotecas. Ahí está, mira, que no crean, no Imagínate, es Trucutú, no, es 16 el años, Pájaro mi Hueso. primer equipo que debuté en la Liga Mira, Mayor. ¿y tu papá no te decía nada por la cabellera así? No, Estaba de moda en ese estaba de entonces. moda. ¿Y estabas entonces en el equipo este de la Universidad Nacional. Ajá. Fue el primer equipo en el año 1974. ¿Edad de qué estamos hablando? 16 años. Sí, plena adolescencia, Sí, ¿no? entonces imagínate, Ya. bien jovencito. Pero entonces combinabas el deporte, el estudio y eras un Ahí todavía bien estaba sociable. estudiando, estaba sacando el bachillerato y iba a entrenar y me iba al colegio. ¿Y qué Y tan me permitían parrandero también eras, ¿no? Pajarito? Lo del gasto. ¿A qué te refieres con lo del gasto? ¿Salías por la Sí, noche, pero- solo los fines de semana? Pero yo creo que el fútbol me ordenó un poco. Ajá. Sí, porque es algo estricto, ¿no? Porque También, imagínate, por horarios. duré 20 años jugando al fútbol profesional, ¿verdad? Y entonces, si te dedicas al fútbol, tampoco puedes dedicarte, ¿verdad? Siempre uno se pega sus escapadas y para todo hay tiempo, ¿no? Si tú te ordenas, puedes llevar las dos Pero cosas. ¿crees que esa responsabilidad, porque sería una responsabilidad, ya vivías del fútbol a esa edad? Sí, imagínate a los 16 años. Pero entonces tú crees que el hecho de haberte entregado ya de esa forma y tan temprana al fútbol, ¿te cortó un poco tu adolescencia? ¿Te perdiste de cosas que quisieras No, haber vivido? definitivamente no, al contrario. El fútbol te da tiempo para todo, ¿no? Como te repito, hay que ordenarse, pero si no, yo disfruté muchísimo, ¿verdad? En mi vida, de la adolescencia la disfruté muchísimo, ¿verdad? Pero otra cosa es que a esa edad te puede ser un arma de doble filo también, porque no eras un joven común y corriente, pues a tus 16 años ya eras un personaje, ya alguien conocido. ¿En ningún momento te sentiste diferente o se te subió un poco la fama a la cabeza y aprovechabas de eso, no? Sí, imagínate, en esa edad de 16 años me nombraron el novato del año y ya la prensa empieza a hablar de ti, pero hay que tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? Yo creo que nunca lo hice, nunca me creí cuando empecé a salir en los periódicos, que la gente te empieza a parar en la calle, te hace preguntas y te empieza a identificar, ¿verdad? Yo considero de que hay que poner los pies sobre la tierra y esto pasa también. Claro. Entonces, Es ¿verdad? más, la fama muchas veces también puede o conlleva a algún tipo de vicio, pero tú estando en el deporte me imagino que en ningún momento estuviste o recurriste a ello, como algún escape o lo del gasto, como diría. Sí, como te digo, yo iba a discotecas, me tomaba mi traguito, pero todo con medida, Todo con ¿verdad? No podés, porque si has decidido dedicarte a jugar al fútbol, tenés que ser profesional lo más que puedas. Si ¿no? querés llegar a sobresalir, definitivamente Exactamente, a ser de los porque mejores. si no juegas 1 o 2 años y después desapareces, ¿verdad? Y gracias a Dios mi trayectoria fue de 20 años, ¿verdad? Entonces eso dice mucho de que una carrera futbolística larga, ¿no? Y, ¿verdad? Ya que hablaste de carrera, ¿alguna vez fuiste a la universidad o pensaste que querías hacerlo o algo? No, yo salí del colegio de bachillerato. ¿Y no saliste del Don Bosco? ¿De cuál saliste al fin? Me fui al Cervantes el último año. Ajá, ok. Pero con muy buenas notas, me imagino. No tanto. Lo normal, raspado. Ya. Pero terminé en el Cervantes y después ya me dediqué al fútbol. Y después que ya tuve la oportunidad de salir ¿Y no te arrepientes de no haber ido a la universidad? Creo que no. Pero lo pude haber hecho. Sí, ¿no? pero le aconsejarías, por ejemplo, Sí. a los papás que están viendo, padres de muchachos jóvenes que tienen esa pasión por el fútbol, que insistan ellos en que saquen una carrera universitaria, o se vive solo de fútbol aquí en el país? No, definitivamente que acá el país no se puede vivir del fútbol porque no es profesional 100%, pero yo le pido a los padres que le den la oportunidad de que jueguen al fútbol, porque hay mucho talento que se pierde porque el padre le dice, no juegas al fútbol, que te vas a morir de hambre, es una carrera incierta,
Y entonces el problema es que le cortan la ilusión al joven de dedicarse al fútbol. Pero ahora que uno es padre, lo entiende, porque mi hijo no se dedicó al fútbol y jugaba muy bien, juega ya muy que bien. tocas ese punto, pues un hombre casado, decías a los 30 años, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos, mi hijo Alejandro, que ya es ingeniero en alimentos, que se graduó en el Zamorano, en Honduras. Ah, ok, o sea que ya ya son muchachos 22, mayores. ya va para 23 años. Ahí estoy Ajá. con mi familia, mi Ay, qué hija, bonita mi familia. esposa María Ajá. Eugenia, Marcela, Alejandro, ¿verdad? Ahí estamos Uy, en me la imagino graduación. que te gritan suegro en la calle muy En la seguido. graduación en el Zamorano, en diciembre, estamos ahí en esa fotografía, sí. Ya, y dices que le gusta el fútbol a tu hijo, Sí, ¿no? pero, ¿verdad? Se dedicó a estudiar Ya. y... ¿Lo agarra como hobby tal vez Sí, o no? exactamente. Ya. Y con tu hija, si ese si no le gustó, porque ahora ya es tan ahí común estoy ver a las con- mujeres jugando Ahí fútbol. estoy con mi hija, está estudiando tercer año en educación Ella está parvularia estudiando aquí en el y país. va a sacar una especialidad en niños discapacitados, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿Cuál ha sido la posición que has jugado siempre dentro de los equipos de fútbol? siempre fui el 10, ¿verdad? El organizador, el medio campo, ese fue mi Bueno, ¿y posición. qué tiene ese número 10 que todo el mundo lo desea? También es porque es el mejor, la hombre, gente, bueno, sobre todo aquí en tu caso, pero te digo, todos los grandes jugadores siempre es el número 10. Sí, es el número 10 es el símbolo del jugador estrella, ¿no? No es porque yo lo sea, pero si tú ves a Pelé, Platini, Maradona, son los jugadores que ocupan el 10, pero ahí son, ¿cómo decirte? Se lo dan al jugador especial que es el que usa el número 10. ¿Y en qué momento se te presentó la oportunidad de ya irte fuera del país? Pues, siempre pues mediante el equipo de fútbol. Porque tengo entendido que te fuiste a México, ¿no? Sí, a los 19 años fui a un premundial a México, que antes se hacía en una sola sede, ¿En qué equipo estabas en ese momento? en Atlético Marte. Ajá. Fuimos a jugar a México, por cierto en el Azteca, y en esa hexagonal anduve muy bien y me contrataron, ¿no? El entrenador del Monterrey dijo a los directivos que me contrataran, vinieron acá y me contrataron, ¿no? Y me fui a jugar al Monterrey. Aquí de vemos México. una fotografía. ¿Y qué fue tienes que haber tenido algo? ¿Qué era lo que distinguía al Pájaro Hueso para que se lo hayan llevado a otro país, Mira, a otro club? A mí no me gusta hablar de mí, ¿verdad? Porque creo que no sé, pero creo que tenía mucho talento en agarrar la manija del equipo, el organizador, ¿verdad? Metía muchos pases, ¿verdad? Me decían que era cerebral, entonces ese es lo que el 10, ¿verdad? Si Lo tú tiene y analizas lo todos los mantiene. números 10, las características que tienen, yo tenía algo, ¿no? De embalde es eso. el número 10. Vamos Claro. a ir a un corte comercial, vamos a regresar platicando siempre con el Pájaro Hueso y vamos a hablar, que no solo estuviste en México, sino que en varios países y por supuesto nos va a dar todos esos secretitos del fútbol. ¿Y qué hace además Norberto Hueso? Además de jugar al fútbol, ¿verdad? Así que ya regresamos. Contesta esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿De dónde es originario Norberto Hueso? A. San Salvador. B. Sonsonate. C. San Vicente.